La primera helada aún no había alcanzado los confines más alejados del condado de Carbono, pero el frío ya comenzaba a deslizarse desde las montañas. A finales de octubre, los álamos habían adquirido un tono pálido y quebradizo, y el aire estaba impregnado de esa quietud cortante que hacía gemir a los perros en sueños y que los molinos de viento chirriaran como seres moribundos. Diego Callejas ya no percibía el frío con tanta intensidad. No porque se hubiera acostumbrado, sino porque éste ya no tenía dónde atraparlo. Con 44 años, vivía solo en lo que antes había sido un vagón de carga, luego un puesto médico en el campo durante la guerra, después un refugio en la frontera para exploradores cheyennes y, finalmente, su hogar, si es que un hombre como él podía aún reclamar esa palabra. El vagón estaba torcido entre herramientas agrícolas oxidadas y un cobertizo medio derruido, rodeado únicamente de tierra agrietada, colinas bajas y cuervos que volaban en bajos arcos oscuros por el cielo como si fueran letras de un idioma olvidado. Nadie se aventuraba tan al norte a menos que huyera de algo o debiera dinero a alguien peor que la muerte. Diego no escapaba de nada y no tenía deudas. Cazaba en silencio en los valles, intercambiaba pieles y carne seca con la viuda Lakota situada al este del paso, y arreglaba las cercas de alambre de los abandonados campos cercanos cuando el viento las destruía. No hablaba si no era necesario. No bebía a menos que sus manos temblaran por el frío o por las pesadillas. Y aunque mantenía una pistola pequeña cargada y oculta bajo su catre, no la usaba desde hacía 5 años, no desde que un hombre con chaleco rojo y diente plateado llegó buscando recompensa y salió con la rodilla destrozada y un rastro de sangre que se perdía en el barranco. Los habitantes del pueblo más cercano, Hartley Ridge, con una población que apenas superaba los 35 en los días de buen clima, llamaban a Diego el Vigía. No porque cuidara de alguien, sino porque lo veía todo. Contaban leyendas sobre él, que una vez cortó la garganta de un hombre con una espuela rota, que hablaba comanche con fluidez hasta que le cortaron parte de la lengua, que dormía con un ojo abierto y otro escondido en una caja bajo las tablas del suelo. A Diego no le importaba. Cuanto más le temían, menos intentaban involucrarlo en sus vidas insignificantes. Ya había estado involucrado antes. Se encargó de enterrar a una mujer en una colina hace 6 años. Su nombre borrado de la piedra debido al tallado barato y el clima cruel. También había perdido un hijo, tan pequeño que cabía en la palma de su mano, envuelto en tela y ya frío. En él no quedaba duelo, solo días, uno tras otro. Eso fue lo que lo trajo al pueblo aquel octubre, una visita habitual: tabaco, sal, pedernal y grasa para ejes. Siempre llegaba cerca del cierre, cuando la taberna estaba llena de ruido y la tienda general casi vacía, cuando el predicador estaba demasiado bebido para mirar a alguien y el perro del herrero se había acurrucado entre el hollín. Diego cruzaba el pueblo como la niebla, visible pero intocable. Sin embargo, esa noche en particular, al atravesar la plaza, algo lo hizo detenerse a mitad de paso. No fue un ruido, ni una voz, solo una interrupción en el paisaje. Una jaula. No era de las buenas, sino una prisión improvisada hecha con el armazón de un chiquero y malla de gallinero, colocada sobre un carro de 4 ruedas, con llantas embarradas que se hundían casi 15 centímetros en la tierra. Dentro de la jaula había 2 formas. Una joven adolescente, no más de 16 años, descalza y con el rostro vacío,
y un bebé envuelto en un enaguas roto que gemía débilmente como un ternero en las últimas etapas de la sed. La mujer que se encontraba junto al carrito tenía aquel tipo de belleza que se parece a un cuchillo, afilada, peligrosa, diseñada para cortar. Pero ahora su cabello estaba grasiento, su boca manchada de saliva, y sus manos apretaban una botella de bourbon de baja calidad como si fuera un salvavidas. Gritaba a los curiosos, en su mayoría vagabundos y peones de rancho que buscaban distracción. Los dos son míos. Juro por el Señor que todo lo ve. A ella la di a luz en la parte trasera de un carro de heno, y a él en una zanja durante una tormenta. Mi vientre dio más de lo que mi corazón jamás hizo. Ya no me sirven, solo comen, lloran, apestan. Quiero whisky, no bocas. La risa no se hizo esperar. Alguien lanzó una moneda. Otro gritó, ¿aceptas plata o balas, Marta? El bebé empezó a llorar más fuerte, no por miedo, sino por hambre, con aullidos lentos y prolongados que ponían la piel de gallina. La muchacha no dijo nada. Se quedó sentada completamente inmóvil, un brazo rodeando al niño, el otro descansando flojo sobre su rodilla. Sus ojos no mostraban desesperación ni tampoco vacío. Estaban evaluando, como si ya hubiese contado todas las formas en que ese instante podía salir mal y solo esperara el resultado final. Diego no se acercó. Todavía no. Observaba desde el otro lado de la plaza, con la mano apoyada sobre el saco de clavos dentro de su abrigo. No conocía a la niña ni al niño, pero algo le picaba en el centro del pecho, un reflejo antiguo, tal vez, o una herida que nunca terminó de sanar. La multitud comenzó a dispersarse. La mujer volvió a gritar con la voz entrecortada. Tomaré una jarra, solo una, incluso puedo añadir el nombre del padre si eso ayuda a endulzar el asunto. Nadie respondió. El espectáculo había terminado. La gente ya había disfrutado su mezcla de diversión enferma y se marchaba. La niña no se movió. Mantuvo la mirada fija. No suplicaba ni actuaba, solo sostenía esa mirada. Cuando Diego se dio la vuelta para irse, ella hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante, besó la frente del bebé y luego lo miró directamente. No como si lo reconociera, sino como si lo hubiera escogido. En toda esa miseria que había pasado frente a ella en la vida, ese fue su último acto consciente, hacer que alguien la viera y entendiera que no había gritado, no había suplicado, ni se había arrodillado. Esa mirada siguió a Diego hasta su carreta. Lo acompañó durante toda la noche mientras el fuego crepitaba y él limpiaba el rifle que no había usado desde 1982. Continuó ahí por la mañana siguiente cuando los cuervos no aterrizaron cerca de su choza, y cuando abrió la puerta y vio algo inexplicable. Una cuna de bebé envuelta en una vieja bolsa de tabaco, descansando sobre la tierra endurecida por la escarcha. El pequeño estaba dentro con los ojos abiertos, respirando de forma superficial, con los brazos temblorosos. No había ninguna nota ni rastro de la niña, solamente un pañuelo ensangrentado atado al costado de la canasta. En el suelo, junto a ella, estaba su propio cuchillo, el que había estado desaparecido por meses, reluciente, colocado y de alguna manera esperando. Cuando Diego llevó al infante adentro, la escarcha comenzaba a subir por las ventanas como dedos provenientes de otro mundo. Envuelto en una camiseta de lana, lo puso cerca de la estufa donde el calor se extendía lentamente desde el hierro. El bebé, delgado y con una mancha roja en su mejilla izquierda que parecía un signo de interrogación,
Casi no se movía. Su respiración era tan tenue que Diego revisó su pulso 2 veces para asegurarse de que latía. Había visto morir a niños en silencio, como conejos asustados, especialmente cuando perdían la esperanza de que alguien respondiera a sus llantos. Diego no tenía leche, ni una mano maternal que calmara al niño, ni cuna, ni palabras suaves, solo agua hervida, trozos de carne seca ablandados con saliva y absoluto silencio. Pero el niño aceptó todo sin protestar. Tragó lo que le dio y luego durmió con una quietud que recordó a Diego demasiadas mañanas frías en muchos campos de batalla. La chica, sin embargo, había desaparecido. Por un instante, Diego pensó que ella había abandonado al niño, dejado la cesta como una piedra y escapado durante la noche, prefiriendo un hambre abierta al peso de la obligación de un extraño. Pero luego vio una línea de sangre sobre la barandilla del porche, delgada y cuidadosa, como si alguien hubiera limpiado un cuchillo. Salió afuera. El aire estaba lo suficientemente frío como para quemar los pulmones. Las huellas no resultaban difíciles de seguir, especialmente en una nieve tan seca. Se dirigían hacia el norte, hacia el viejo barranco, donde 2 noches antes se habían visto lobos. Se movió rápido, no por miedo, sino con determinación, y aún así fue él quien la encontró primero. Ella estaba agachada detrás de un cedro caído, sus manos cubiertas de tierra, sus ojos abiertos pero no desorbitados. A su lado, boca abajo y gimoteando, yacía un hombre, uno de los vagabundos de Hartley Ridge. Su hombro estaba desgarrado, la sangre filtrándose en el suelo. Diego no hizo preguntas. La joven no ofreció explicaciones. Se puso de pie al verlo, despacio, con una mano aún sujetando un hacha opaca y oxidada. Su vestido estaba rasgado en el cuello. Un lado de su labio estaba partido. Él le hacía sentir que ya estaba a medio camino de abandonar este mundo, como si no esperara que nadie la siguiera, ni la encontrara, ni importara. Diego no dijo nada. Pasó a su lado y volteó al hombre sobre su espalda. El reconocimiento fue inmediato. El nombre del hombre era Maynard, conocido por hacer trampas en el juego, ladrón ocasional de ganado y el tipo de malnacido que siempre sonreía demasiado a las chicas que no le correspondían. Diego verificó su pulso, todavía vivo. Miró a la joven. Ahora temblaba, no de miedo, sino porque la adrenalina se agotaba. Extendió la mano lentamente y le quitó el hacha. Ella la soltó. No preguntó si Maynard había intentado hacerle daño. No hacía falta. La respuesta ya estaba marcada en la rigidez de sus hombros y la tensión de su boca. Diego arrastró al hombre hacia el borde del barranco y lo dejó allí, medio enterrado en la nieve, aún respirando. No por compasión, sino como advertencia. Hartley Ridge lo encontraría. Y sabrían. De regreso junto al carro, el niño seguía dormido, sus dedos cerrados en pequeños puños. Diego colocó una manta sobre la niña y señaló hacia la olla del guiso. Ella no comió de inmediato. Simplemente se quedó sentada, mirando la estufa como si fuera un altar y estuviera esperando permiso para calentar su alma. Después de un rato, tomó una cuchara y comenzó a comer. Pequeños bocados, con cuidado y mesura. Al terminar, se levantó sin que nadie se lo pidiera. Sacó agua del barril y lavó el recipiente por sí misma. Luego volvió a sentarse y esperó. Diego la observaba preguntándose quién le había enseñado a comportarse así. Como una sirvienta, invisible,
útil y callada. No era su misión. Era una forma de protegerse. Ella había aprendido a ser inofensiva, porque las chicas que no representaban amenaza recibían menos castigos. Diego ya había visto ese comportamiento antes. Más tarde, mientras el viento aullaba contra las costillas de madera del carro y el fuego se reducía a brasas rojo intenso, ella sacó un pequeño paño de su abrigo, un trozo cuadrado arrancado de la camisa de otra persona, y lo desenrolló. Dentro había 2 objetos, una sola cinta para el cabello y un botón de plata. Lo sostenía como si fueran reliquias valiosas. Diego no preguntó nada. Estaba sentado frente a ella, afilando una hoja. El silencio entre ambos no era cómodo, pero tampoco cruel. Simplemente existía. Finalmente, ella habló, sin un tono tembloroso por el miedo, sino plano, como si leyera una lista que había repetido demasiadas veces en su mente. Se llama Jamie. Tiene 8 meses. No duerme cuando hay mucho ruido. Toma leche de cabra si está lo suficientemente tibia, y si tarareas, se calma más rápido. Diego detuvo su tarea. Ella prosiguió. No está enfermo, pero no llora fuerte, solo un poco, como si tuviera miedo de hacer ruido. Su voz se quebró levemente, pero siguió adelante. Ella solía sacudirlo cuando lloraba. Una vez lo dejó afuera durante toda la noche. Decía que si quería nacer, tenía que ganárselo. Diego exhaló por la nariz. Las palabras no servirían en ese momento. En lugar de eso, asintió una vez, dejó la cuchilla sobre la mesa y se levantó. Sacó una manta de montar del baúl y se la entregó a ella. Mientras ella la envolvía alrededor de los hombros, él murmuró con voz baja. ¿Tienes un nombre? Ella lo miró fijamente por un largo rato, esa clase de mirada que hace que la mayoría de las personas se incomoden. Entonces susurró. Sara. Solo eso, sin apellido, sin explicaciones. Diego no insistió. Solo asintió y repitió en voz baja. Sara. Fue como la primera piedra de una base que ninguno de los dos tenía previsto construir. Al día siguiente, corrió el rumor en el pueblo de que Maynard había sido encontrado vivo, medio congelado y delirando. Contó una historia extraña sobre una niña, un niño, y un hombre con cicatrices que llevaba un cuervo en el hombro y no parpadeaba. La mayoría desviaba la mirada, mientras otros fruncían el ceño. El sheriff hizo algunas preguntas en voz baja. Nadie quería problemas con el hombre del carro, más aún cuando esos problemas tenían dientes. Pero, a pesar de todo, los problemas llegaron igual. 3 noches después, Diego regresó desde la sierra con carne de conejo y encontró la puerta del carro abierta, el fuego casi apagado. Dentro, Marta estaba de pie con una escopeta apuntando al suelo, las manos temblorosas. Frente a ella, un hombre estaba atado a la pata de la mesa con una cuerda del equipo de Diego. Su rostro estaba golpeado. A su lado, en el suelo, reposaba un cuchillo. Él vino buscando, dijo ella. Dijo que le debía. Dijo que Jamie no es mío, que solo soy la que sigue viva. Su voz no subió, bajó, como hielo hundiéndose en el deshielo primaveral. Diego no preguntó si era cierto. No importaba, lo que importaba era que ella no huyó, no gritó, protegió a un niño con cuerdas, acero y sus propias manos. Diego desató al hombre, lo arrastró fuera y lo dejó en la tierra con la nariz rota y una advertencia.
no vuelvas al norte otra vez. Esa fue la última vez que alguien intentó llevarse a Jamie, pero no fue la última vez que alguien quiso robar la verdad. Más tarde, mientras el niño dormía y Marta trenzaba una tira de tela para convertirla en cuerda, Diego le hizo una pregunta que no había planeado. ¿Por qué él? Ella levantó la mirada, confundida. Jamie, ¿por qué conservarlo? Podrías haberlo dejado. Sus manos se detuvieron. Guardó silencio por un rato. Luego, en voz baja, porque él no sabe cómo dejarme, y eso significa que yo no puedo dejarlo a él. Y Diego, que una vez enterró a una hija que nunca abrazó, comprendió en ese instante más de lo que las palabras podían expresar. Aquella noche comenzó a construir la cuna, no con madera de pino ni con tablas compradas en alguna tienda. Usó las tablas de cedro que había rescatado de la casa que se incendió hace años, aquella de la que nunca hablaba. Cada clavo que clavaba en esa cuna era una forma de enfrentar el pasado. Cada muesca que hacía representaba una promesa. Y cuando terminó, colocó a Jamie dentro y observó cómo las manos del niño se cerraban alrededor del borde como raíces que buscan tierra. Sara sonrió. Por primera vez. No fue una sonrisa amplia ni resplandeciente, sino auténtica. Y aquella noche dejaron de ser extraños unidos por una casualidad. Se convirtieron en algo distinto. No era exactamente una familia, pero sí algo lo bastante cercano para que doliera en caso de romperse. El invierno aún no había penetrado completamente en la tierra, pero sus dedos ya habían encontrado los huesos del suelo. Los días eran más cortos, afilados con un viento que transportaba el aroma a piedra y ceniza antigua, y las noches llegaban temprano como un ladrón que regresa al lugar del delito. El aire dentro de la carreta se había espesado con el humo del carbón y el calor de dos cuerpos que no terminaban de entender qué significaba compartir el espacio. Diego se movía como siempre, con intención, en silencio, adoptando la postura de quien cree que las paredes no deben tener oídos y que las visitas no deberían prolongarse, aunque algo había cambiado en la manera en que abría la puerta un poco más, despacio, como si primero escuchara, o en cómo siempre dejaba el fuego bien avivado antes de ir a buscar agua al arroyo medio congelado. Marta, por su parte, mantenía distancia, pero el silencio entre ellos empezó a adquirir la textura de algo que ya no era vacío. Tenía peso, forma, incluso cierto ritmo, como el viento que recorre un lienzo finalmente tensado después de haber estado flojo durante demasiado tiempo. Ella había empezado a hablar más, no mucho, ni con frecuencia, pero cuando lo hacía, sus palabras transmitían la seguridad de alguien que había aprendido a sobrevivir a fuerza de memoria. Sabía cómo sacrificar un conejo, fabricar cataplasmas con el musgo que crecía bajo los abedules y trenzar cuerdas suficientemente resistentes para sujetar la muñeca de un hombre adulto. Diego observaba su manera de moverse no como una joven entrenada para las tareas domésticas, sino como alguien que había crecido rodeada de herramientas, fuego y sufrimiento. Sabía cómo volverse invisible dentro de una habitación y al mismo tiempo percibir cada movimiento en ella. Mantenía al niño siempre cerca, atado a su cuerpo o acomodado en una bandolera que ella misma hacía con un viejo cojín de silla de montar, pero había momentos en que lo dejaría en la cuna que Diego había construido y lo miraba durante mucho tiempo, como si intentara grabarlo en su memoria por si alguna vez tenía que alejarse otra vez. Luego llegó la nieve. No era la clase suave que susurra promesas, sino la espesa y cruel que hacía desaparecer las cercas y convertía los caminos en arterias blancas de peligro mortal.
Diego había salido temprano para revisar las trampas y tardó más de lo habitual. Al regresar, empapado hasta la cintura y cojeando ligeramente por una caída sobre una roca, encontró a Sara en el techo del carro con un martillo en mano, tapando una filtración con alquitrán y tiras de cuero. El bebé estaba dentro, dormido, y el fuego protegido. Ella estaba sola arriba, con el cabello pegado a la frente, el rostro pálido por el frío, pero la mandíbula firme como piedra. Diego no preguntó cómo había subido ni cómo sabía dónde estaba la fuga. Solo le pasó otro clavo y sostuvo la escalera mientras ella trabajaba. Aquella noche algo se rompió en el silencio. Ella estaba junto a la estufa, desenvolviendo carne seca con las manos temblorosas por el frío, cuando dijo: «Una vez rompí la pierna de un hombre. No fue Maynard, otro distinto. Intentaba poseerme para sí. Creía que si pagaba suficiente por mí, no me resistiría. Lo hice». Diego no contestó. Solo llenó 2 tazas de hojalata con agua caliente. Ella no lo miró. Continuó hablando con una voz áspera, como grava arrastrada sobre madera. «Creen que, si eres pequeña, siempre serás pequeña. Pero hasta los conejos muerden cuando les quitan el refugio». Diego le entregó una taza. Sus dedos se rozaron. Ella no se apartó. Tampoco él. Y entonces llegó la noche que casi destruye todo lo construido. Jamie había empezado a toser, una tos seca y mojada que hacía vibrar sus pequeñas costillas y convertía su sueño en gemidos. Sara apenas dormía. Se mantenía sentada junto a la cuna, ofreciéndole pequeñas cucharadas de agua hervida con corteza de pino y sal. Diego le traía hierbas desde la loma, aquellas que recordaba que su esposa usaba hace mucho tiempo, antes de que sus pulmones dejaran de funcionar. Sara nunca preguntaba, solo las trituraba para hacer cataplasmas. Las frotaba en el pecho del niño y le cantaba con una voz tan baja que apenas era un suspiro. Fue en una de esas noches, cuando la nieve se acumulaba sobre la puerta como un juicio, que ella extendió la mano y tocó la manga de Diego mientras le pasaba la tetera. No fue un agarre ni un apretón. Solo la punta de sus dedos reposaba en su antebrazo como un eco de un pensamiento que no había expresado aún. Él la miró, y por primera vez ella no apartó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, guardaban algo inmenso y extraño: gratitud mezclada con advertencia, dolor envuelto en desafío. Ella dijo simplemente: «Está mejorando, me diste tiempo». Diego no respondió, no pudo. En cambio, dejó la tetera, se sentó junto a ella en el suelo, y durante largo rato escucharon juntos la respiración del bebé, como si fuera un sonido digno de proteger. A la mañana siguiente, el viento se había calmado y la nieve se había endurecido formando capas costrosas. Diego salió a limpiar el camino con la pala y revisar el cobertizo. Al volver, encontró a Sara no dentro del vagón, sino agazapada en la nieve detrás de él, con el rifle sobre las piernas. Cuando se acercó, ella señaló hacia los árboles. «Jinetes», dijo. Eran 2 o tal vez 3, demasiado lejos para distinguir bien, pero no lo suficiente para ignorarlos. Diego no entró en pánico. Le quitó el rifle de las manos, revisó la recámara y lo puso a un lado. «Adentro», ordenó. «Tú y el niño». Ella dudó. «Puedo disparar». «Lo sé», contestó él, «pero no serás tú el que recuerden si algo sale mal». Los jinetes no se acercaron,
Permanecieron al borde del bosque durante media hora, luego desaparecieron por donde habían venido. Diego los observó hasta que se perdieron de vista, y pasó el resto del día revisando trampas con una mano siempre cerca del revólver. Esa noche, mientras Sara cosía una rasgadura en la manta de Jamie, dijo: «No solo nos vigilaban, nos estaban midiendo, decidiendo si valemos la pena». Diego asintió con firmeza. «Que sigan con la duda». Pero ahora estaba claro que no estaban tan ocultos como esperaban. Eso significaba que tendrían que tomar decisiones. El carruaje era demasiado pequeño y frágil para resistir un asedio. La cabaña donde Diego había vivido antes se había quemado, aunque los cimientos de piedra seguían firmes en el valle. Diego sugirió reconstruirla, no para quedársela para siempre, sino como refugio. Marta estuvo de acuerdo y en los días siguientes comenzaron a transportar piedra y madera por la nieve, formando una estructura en medio de la naturaleza que, si tenían suerte, podría convertirse en un hogar. El trabajo fue duro, frío, agotador y constante, pero Marta nunca se quejó. Cargaba piedras que eran el doble de su peso. Cortaba leña hasta que sus manos se cubrieron de ampollas, y cada noche acostaba a Jamie sobre una manta doblada junto al hogar que todavía estaba incompleto. Una tarde, mientras limpiaba la nieve de su abrigo y se sentaba junto al fuego, dijo que antes pensaba que sobrevivir significaba quedarse quieta, callada y pequeña. Ahora creía que quizás significara construir algo que nadie pudiera arrebatarles. Diego la miró entonces, no como un protector ni un hombre que buscaba redención, sino como alguien que ve una tormenta en el horizonte y decide caminar hacia ella. Aquella noche, después de que el bebé se durmió y las brasas quedaron susurrando, Diego tomó un trozo de tiza y trazó una línea sobre la viga de madera que estaba sobre la puerta. Cuando Marta preguntó qué hacía, respondió que era el día 1 de algo que les pertenecía a ellos, no solo lo que había quedado atrás. En ese instante, ella se levantó y realizó algo que ninguno de los dos había anticipado. Alzó la mano y trazó una segunda línea junto a la suya. «Entonces contamos juntos», pronunció. No fue una muestra de confianza ni una declaración de amor. Sin embargo, fue el primer gesto que compartieron sin que tuviera relación con la huida. Y para personas como Diego y Sara, eso significaba algo más profundo de lo que podrían expresar en voz alta. El invierno se intensificaba rodeado de un silencio que parecía más un juicio que tranquilidad, posándose con peso sobre la tierra hasta que incluso el viento dudaba entre cada aliento. La cabaña, medio construida, era una mancha oscura contra los bancos de nieve. Sus muros de piedra apenas alcanzaban la cintura y el techo era solo un armazón de troncos de pino y una intención congelada. No obstante, cada día Diego y Sara regresaban arrastrando lo que podían, enfrentando un frío que calaba botas y huesos. Jamie había dejado de toser casi por completo. Su sueño aún era inquieto, pero comía mejor. Sus mejillas recuperaban un tenue tono de color y comenzaba a buscar cosas, con sus pequeñas manos cerrándose con intención hacia la luz del fuego, los pliegues del abrigo de Sara, el borde de la manga de Diego. No hacía ningún sonido al hacerlo, ningún arrullo ni llanto, solo respiración y movimientos como un espíritu probando su dominio sobre un cuerpo. Diego lo observaba con más frecuencia ahora, menos con preocupación y más con una extraña ternura incómoda que ocultaba tras manos endurecidas y excusas murmuradas. El niño no era suyo, no tenía ningún derecho sobre su sangre ni su herencia, pero a veces cuando Jamie apoyaba su rostro contra el pecho de Diego,
El hombre se quedaba inmóvil un instante más, como temiendo moverse para que el pequeño no desapareciera como humo. Luego, una noche, el cielo cambió de esa manera peculiar que solo ocurría antes de las tormentas más fuertes, convirtiéndose en un tono demasiado plano, el aire completamente quieto y el silencio tan absoluto que parecía que la tierra misma contenía el aliento. Diego fue el primero en notarlo. Se detuvo a mitad de cortar, hacha levantada sobre un tronco endurecido por el hielo, y entrecerró los ojos mirando hacia el horizonte. No había movimiento, ni aves, ni viento, solo una presión en sus oídos, como si un peso descendiera. Soltó el hacha sin terminar el corte. Dentro del vagón, Marta hervía telas y cortaba raíces secas en tiras para preparar té. Diego entró sin decir palabra y empezó a asegurar las contraventanas, rellenando los marcos de las puertas con trapos viejos. Marta no preguntó, simplemente bajó la estufa, envolvió a Jamie más firmemente en su fular y se calzó las botas. Así era la relación entre ellos ahora. Ya no necesitaban intercambiar advertencias, se entendían sin palabras, pero no sabían que todo llegaría tan rápido. En menos de una hora comenzó a caer nieve no en copos, sino en granizos duros y punzantes que picaban al tocar la piel y silbaban al posarse. La temperatura descendió rápidamente. Los árboles crujían bajo el peso del hielo que no soportaban desde hacía varias décadas. Y justo cuando la noche engullía las lomas, llegó el viento no como un aullido, sino como un grito súbito, potente, que arrasaba la tierra como si arrastrara algo consigo. El fuego en el fogón titubeaba. El carro gemía. Jamie gimió y se aferró al pecho de Sara. Diego maldijo en voz baja, se abrochó la chaqueta y salió, la linterna colgando de su lado. El techo del cobertizo temblaba. Caminó hasta la mitad del camino cuando las ráfagas arrebataron la lámpara, estrellándola contra la pared congelada. A oscuras, llegó hasta el cobertizo y empezó a atar lo que pudo. Cuerdas, pieles, el tendedero. Entonces se oyó un crujido profundo, ni un trueno ni una rama, sino algo más hondo. La tierra misma tembló. Diego miró atrás y vio lo terrible. La chimenea del fogón, arrancada por el viento, se había estrellado contra el carro, lanzando chispas. Las llamas ascendieron al instante. La madera seca y resina prendieron en segundos. Corrió. Sara ya estaba afuera, con Jamie en brazos, su cabello desordenado y sus ojos reflejando el fuego. Diego la agarró del codo y la apartó justo cuando el calor se extendía hacia ellos. El carro gimió y luego se dobló. No explotó. Simplemente se desplomó como un recuerdo que no resistía el peso. Todo lo que había dentro, ropa de cama, provisiones, herramientas, la cuna, desapareció. No dijeron nada. No había palabras para aquello. Bajo una luz ardiente, con la nieve convertida en una tormenta y el viento chillando como una maldición, Diego señaló hacia la cabaña. No tenía techo, pero sus muros de piedra ofrecían refugio del viento, aunque no del frío. Se movieron rápido, con Jamie entre ellos, su pequeño cuerpo silencioso pero cálido. Llegaron justo cuando el viento derribaba la última tabla del armazón del carro. Dentro del esqueleto de la cabaña, Diego encendió un pequeño fuego con el poco leño seco que había escondido bajo las piedras del suelo. El humo se mantenía bajo, pero la llama ardía. Marta se agachó en un rincón, con Jamie pegado a su pecho,
y por primera vez desde la noche en que se conocieron, ella parecía asustada, no enojada o a la defensiva, sino simplemente humana. Diego se sentó a su lado, se quitó el abrigo y los cubrió a ambos. Por un tiempo permanecieron en silencio, mientras el viento intentaba filtrarse entre las piedras y la nieve chisporroteaba contra lo que quedaba del armazón en lo alto. Entonces ella habló con voz apenas audible. Siempre pensaba que cuando se quemara me sentiría libre. Él giró la cabeza y preguntó, ¿el carro? Ella negó con la cabeza, el pasado. Diego cerró los ojos. Sus manos todavía olían a humo. Sus huesos dolían con ese dolor antiguo que tenía desde la guerra ese, que decía que habías sobrevivido algo, pero habías dejado partes tuyas en la nieve. Extendió la mano, dudó y luego la posó en la espalda de Jamie. El niño se movió. Marta no se sobresaltó. Dijo, «Lo nombré como un fantasma». Diego no preguntó de quién. Ella no dijo más. Afuera, el viento cesó justo antes del amanecer. Dentro, el fuego resistió, aunque apenas. Y en ese lugar, entre la destrucción y el amanecer, algo cambió de nuevo. No de forma ruidosa, ni con declaración, sino en silencio, como las raíces que se mueven bajo la tierra congelada, con paciencia, firmeza e inevitabilidad. Habían perdido todo lo que poseían, pero no habían perdido la conexión entre ellos. Todavía no. Los días posteriores al incendio se mezclaron en un ritmo que parecía menos una recuperación y más una lucha por la supervivencia bajo nuevas condiciones. La cabaña, a medio construir, se convirtió en su único refugio, sin techo pero protegida del viento, con pieles colgadas de las vigas y lonas extendidas para evitar la entrada de la nieve. Diego reforzaba las paredes, clavando clavos en la madera helada con los dedos adoloridos por el frío, mientras Marta derretía nieve para conseguir agua y enseñaba a Jamie a beber de una taza de lata a la que le había hecho un asa. Sus provisiones habían desaparecido, sin harina ni sal, solo lo que Diego lograba atrapar y lo que Marta conseguía a partir de corteza y raíces. El hambre no era nuevo para ellos, pero ahora era más cruel, menos paciente. Un hambre que hacía que el sueño fuera ligero y que los ánimos se encajaran rápido. A pesar de todo, hubo instantes de tranquila ternura. Diego comenzó a gatear, lento y torpe sobre las pieles, sus manos extendiéndose hacia el calor del fuego o hacia el borde de la bota de Diego. En una ocasión, Diego lo sorprendió masticando una vaina de bala usada y no lo reprendió. Solo la cambió por un trozo de carne seca y murmuró, «Mejor aprender pronto a qué sabe el peligro». Marta rió ante eso, una risa inesperada, baja y áspera de tanto tiempo sin usarla. En ese preciso momento, Diego se dio cuenta que no escuchaba una risa auténtica desde hacía más de un año. No desde aquella noche en que el río se congeló por completo y se llevó a las últimas mulas bajo el hielo. Sin embargo, el mundo fuera de su frágil refugio no los había olvidado, y se tornaba inquieto. Todo comenzó con susurros en Hartley Ridge, apenas perceptibles al principio, esos que se aferran a los rincones de las tabernas y viajan en las cubiertas de los carros de provisiones. Maynard, medio sanado y con el doble de ira, había vuelto a contar historias sobre la chica con la hoja y el bebé que afirmaba no ser suyo, sobre el hombre de mirada vacía y silencio tan oscuro como un cuervo que lo dejó desangrarse en la nieve. La gente escuchaba y luego se burlaba.
Pero después prestaba atención de nuevo, porque las historias, al repetirse, se convierten en desconfianza. Y la desconfianza siempre necesita a alguien a quien culpar. Cuando el deshielo primaveral convirtió los senderos en ríos de barro, los rumores ya tenían fuerza. La esposa de un predicador afirmó haber visto a Sara en el pueblo años atrás, ya mostrando barriga, aunque ningún padre se había presentado jamás. El dependiente de la tienda general murmuró que una vez vio a Diego sostener a un bebé como si pesara una piedra, no como un hombre debería cargar a un niño. Las ancianas, cerca de la pensión, recordaban cuando Sara fue expulsada del hogar de su madre, su nombre borrado del libro familiar. Nadie preguntó por qué ni cuánto le costó a una chica ser borrada de esa manera. Solo recordaban los vacíos y los llenaban con miedo. Después apareció el propio predicador, con un ojo, barba blanca y voz cargada de versículos y amargura. Subió el camino de la montaña montado en una mula prestada, con la Biblia en una mano y una petición en la otra. Encontró a Diego cortando leña y no perdió tiempo en charla superficial. Dijo con firmeza: «Has acogido a una prostituta y a un bastardo, señor Callejas, y eso es una mancha que este condado no puede permitirse». Diego siguió cortando sin detenerse ni mirarlo. El predicador continuó: «La gente está inquieta. Dicen que el niño está maldito, que no llora, que ella no duerme, que lobos se reúnen cerca de tu cabaña al anochecer». Hizo una pausa y ajustó las riendas. «Quieren que los saquen, que los envíen a la misión, tal vez, o que los devuelvan a donde ella vino. Tú puedes quedarte, claro. Nadie busca problemas, solo paz». Diego lanzó el hacha, partió un tronco con precisión, y luego dijo: «¿Alguna vez leíste la parte donde Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí?» El predicador frunció el ceño con desdén. «No cuando nacen del pecado». Diego alzó la vista entonces, lento y agudo. «Entonces será mejor que lo releas, todo el pasaje, no solo las partes que justifican tu cobardía». El predicador se fue, pero no en silencio. Al final de la semana llegó una pequeña delegación. 3 hombres, 2 mujeres, todos vestidos con ropa de domingo y con expresiones graves que siempre ocultaban un pánico hipócrita. Marta los vio primero. Estaba bañando a Jamie en un cuenco de madera afuera, tarareando suavemente, cuando captó un movimiento fugaz entre los árboles. No gritó, no corrió, solo envolvió al bebé, se lo entregó a Diego y tomó el rifle apoyado sobre el tocón. No sacaron armas al principio. Intentaron ser corteses. Hablaron del bien de la comunidad, inquietud entre las familias respetables, preocupaciones sobre conductas anormales. Preguntaron educadamente, una sola vez, si Marta consideraría marcharse. Dijeron que asustaba al ganado, que los perros no dejaban de ladrar al verla pasar, que el aire a su alrededor era extraño. Marta no respondió. Permaneció inmóvil con el rifle apuntando a la tierra. Diego esperó a que terminaran y formuló una sola pregunta: ¿Quién de ustedes piensa arrebatárselo de los brazos? Ninguno contestó. Diego dio un paso adelante, con Jamie en un brazo y la otra mano reposando sobre el cuchillo en su cinturón. Ella lo sostuvo durante el invierno. Lo alimentó cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas. Se quedó a su lado cuando el fuego se llevó todo. ¿Crees que alguna petición sin sentido te da derecho a quitarle eso? Su voz era baja, pero impactaba como un trueno.
Si lo quieres, ven a buscarlo. Pero te prometo que no habrá perdón, solo tumbas. Se marcharon. No todos lo hicieron de buena gana, y por un tiempo la montaña volvió a estar en silencio. Pero el silencio nunca es paz, es solo un respiro antes del grito. Una noche, mientras el trueno retumbaba a lo lejos y el viento traía el olor a cenizas mojadas, Jamie comenzó a llorar. No un sollozo ni un llanto de hambre, sino un grito desgarrador que sacudía su pequeño cuerpo y pintaba de rojo su rostro. No paraba. Marta lo meció, le cantó, probó con leche tibia, paños frescos, susurros de plegarias que no pronunciaba desde niña. Nada funcionaba. Diego avivó el fuego, revisó si tenía fiebre, heridas o huesos rotos. Jamie lloró sin cesar hasta que de repente dejó de hacerlo. Demasiado rápido. Su cuerpo se volvió flácido. No estaba muerto, pero parecía distante, como si algo en su interior se hubiera apagado. Diego lo sostuvo, con el corazón en la garganta, sin saber qué estaba presenciando. Marta lo tomó con cuidado, lo acostó y apoyó la oreja en su pecho. Luego susurró: «Está en shock». Y entonces, como si una fuerza invisible la empujara, se levantó, fue a la parte trasera de la cabaña y comenzó a sacar piedras del suelo. Diego no comprendió hasta que ella desenrolló el paquete. Una tela vieja, envuelta en papel encerado y atada con cuerda. Dentro había una fotografía. Un hombre, de mandíbula fuerte, vestido con uniforme, con ojos que recordaban demasiado a los de Jamie. Y un nombre, escrito con tinta temblorosa al reverso: Ben Tillman. 5 de julio de 1885. Sara se lo entregó a Diego y explicó: «Ese era su padre. Murió en un derrumbe minero en Missouri. Enterraron su nombre, dijeron que no estaba apto. Mi familia afirmaba que yo lo inventaba, que había seducido a un fantasma». Se arrodilló junto a Jamie. Él no está maldito. Está llorando a alguien que nunca conoció, como yo. Diego no respondió. Simplemente se sentó junto a ella y, sin decir palabra, puso su mano sobre el pecho de Jamie. Y esperó. Aquella noche, el niño se movió. Su mano se cerró alrededor del pulgar de Diego. Y Sara, con ojos secos pero rojos, susurró: «No puedes arreglar lo que la gente teme, pero puedes sobrevivir a eso». Y por primera vez, Diego creyó que tenía razón. La primavera llegó con su habitual fuerza intensa, inundando los cauces de los ríos, partiendo las rocas bajo el deshielo y quebrando las ramas como si fueran frágiles huesos. El valle latía con un renacer, pero en las colinas la tierra seguía dura y la escarcha persistía como una sombra de culpa. Diego ya había construido un techo decente sobre la cabaña, inclinado y cubierto con alquitrán, usando vigas recuperadas del viejo molino. Y Marta había sembrado una hilera de papas tempranas en una zanja detrás del granero. Jamie, que ahora caminaba con la firmeza de un potro, deambulaba en círculos alrededor del fogón, a veces arrastrando un palo, otras llevando una taza de hojalata como si fuera un tesoro. Estaban levantando algo que parecía vida, aunque todavía olía a ceniza, pero ambos sabían que la tranquilidad era prestada. Una mañana llegó con cascos resonando sobre piedra mojada, numerosos, demasiado para simples viajeros, demasiado decididos para comerciantes. Diego estaba en el porche con el rifle colgado al pecho, mientras Marta movía a Jamie al interior sin decir palabra. 4 hombres entraron en el claro.
todos con abrigos color arena, espuelas que tintineaban y pistolas colgando de sus caderas. No llevaban placas, pero transmitían el peso de la autoridad, quizá otorgada por ellos mismos, pero igualmente imponente. El hombre que lideraba, corpulento, con una cicatriz en la sien y una estrella prendida en su chaleco, desmontó despacio y se acercó. —¿Eres Diego Callejas? —preguntó con voz áspera y cargada de whisky. Diego asintió una vez. El hombre señaló hacia atrás. —Estos muchachos están aquí por orden de la justicia territorial. Esa chica en tu cabaña ha sido acusada. Robo, sedición, deserción, ayuda a fugitivos. Incluso hablan de brujería. Son antecedentes terribles para alguien tan joven, dijo con una sonrisa sin gracia. Diego no respondió. El hombre inclinó la cabeza. Nos la llevamos. Puedes facilitarlo o convertirlo en una lección para todos. Entonces salió Sara cargando a Jamie en su cadera. Sus ojos parecían firmes, sin vacilar. No suplicó ni gritó. Se acercó a Diego y dijo simplemente «no», solo eso. No era un grito ni un llanto, sino una declaración clara y directa. El silencio se prolongó. Luego el hombre dio un paso adelante y Diego reaccionó más rápido. La culata del rifle golpeó la mandíbula del hombre con un sonido seco como una rama quebrándose y estalló el caos. Los demás jinetes sacaron sus armas. Diego disparó una vez, alcanzando a uno en la pierna, y se cubrió tras un montón de barriles. Sara dejó a Jamie en el suelo. Lo empujó detrás del pozo y tomó el rifle que había escondido bajo el porche. El aire se llenó de humo y gritos. Jamie lloró. Su vocecita subió como una señal de auxilio. Uno de los hombres intentó rodear la cabaña y Sara le disparó en el hombro, haciendo que cayera. Otra bala rozó el costado de Diego, que tambaleó pero siguió disparando. Entonces comenzó el fuego. Una linterna, derribada durante la pelea, quedó atrapada en el borde del granero. Las llamas estallaron como si llevaran esperando su momento. Los caballos relinchaban con desesperación y el claro se llenó de humo. Sara corrió hacia el pozo. Tomó a Jamie en brazos, se dio vuelta y vio a Diego arrodillado, la sangre brotando de su muslo, mientras el jinete principal apuntaba con un revólver directamente a su frente. No pensó ni un instante. No apuntó con precisión. Simplemente gritó y apretó el gatillo. La bala impactó en el cuello del hombre. Cayó sin emitir sonido alguno, la sangre salpicando la piedra bajo él. Diego se desplomó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Los otros hombres huyeron, arrastrando a los heridos, dejando atrás el fuego y los muertos. Sara dejó caer el arma y corrió a su lado. Él estaba consciente, apenas, con los dientes apretados y la mano presionando su muslo, de donde la sangre brotaba con fuerza y calor. Ella le quitó el cinturón, lo ató por encima de la herida y presionó un paño contra el orificio. No dijo nada, solo la miró con la calma que había mostrado al enseñarle a leer el viento. Susurró, «Quédate conmigo». Él parpadeó una vez. Ella repitió, «No te vayas». Jamie se arrastró hasta su regazo, abrazándolo torpemente por las costillas. Diego emitió un sonido, un gemido, una risa o tal vez algo intermedio. Sara los miró y comprendió que nadie más venía. Ni un médico, ni la ley, ni un salvador. Solo ellos. Así que lo arrastró adentro, encendió el fuego, hirvió agua
y hizo lo que debía hacer. Ella cosió la herida con un hilo hecho con su propio cabello, arrancado de un peine, y sostuvo la mano de Diego cuando los temblores se hicieron muy fuertes. Diego no dijo nada, no gritó, pero en un momento, cuando la fiebre subió mucho, susurró algo, solo una palabra: «Quédate». Y ella se quedó. Durante 3 días no durmió. Alimentó a Jaime con una mano y con la otra refrescaba la cabeza de Diego. Al 4.º día, la fiebre cedió. Cuando Diego abrió los ojos y la vio acurrucada a su lado, abrazando a Jaime como un escudo, extendió la mano, débil y temblorosa, y la apoyó en la espalda del niño. Sin promesas, sin juramentos, solo contacto, solo presencia. Y eso, para ellos, fue todo. Cuando volvió a caer la nieve, esta vez más suave y sin violencia, la cabaña seguía en pie. El granero había desaparecido, su estructura ennegrecida y cubierta por cenizas recientes, pero la casa permanecía intacta. Las paredes reparadas, el techo cubierto con tablones toscos y las ventanas con cristales recuperados de una iglesia clausurada que Diego había ayudado a restaurar hace mucho tiempo, cuando aún creía que el arrepentimiento se ganaba con trabajo. Ahora era otra cosa completamente distinta. No un fuerte ni un santuario. Solo un refugio que guardaba calor durante la noche y un silencio que no culpaba. Diego ya se movía con más lentitud. Su pierna le recordaba constantemente que estaba rígida cuando el viento frío soplaba, aunque seguía en movimiento. Cuidaba el fuego con un mimo que antes solo reservaba para las armas. Tallaba una nueva cuna de pino que él mismo secaba, más lisa que la primera, moldeándola con paciencia en lugar de prisa. Callejas había empezado a balbucear palabras fragmentadas, combinaciones extrañas de sonidos e intenciones, algunas influenciadas por la voz suave de Marta, otras cortantes, como cuando Diego daba órdenes al horno o a una mula. El niño corría en círculos torcidos, se caía con frecuencia, pero siempre reía al ponerse de pie. Su resistencia era una forma de desafío. Sara también había cambiado. Ya no miraba por encima del hombro cuando cortaba leña. Caminaba al pueblo una vez al mes, con la cabeza erguida, la mandíbula firme, a callejas en la cadera, y desafiaba a cualquiera a hablar mal de ella. Ya nadie lo hacía. Al menos, no ahora. El predicador había desaparecido. Algunos decían que se había marchado del condado por completo. Los demás guardaron silencio. No hubo arrestos ni juicios. Demasiada sangre había empapado aquella montaña para que la ley pudiera sostenerse. En cambio, los susurros se extinguieron. El miedo cambió de lugar, y lo que quedó, como humo tras el fuego, fue un respeto extraño, no cariño ni confianza, pero algo más profundo. Ese peso que una comunidad pone sobre lo que no comprende y sabe que no debe desafiar. Aquel invierno, Diego empezó a enseñarle a Sara a leer de verdad, no solo nombres o señales, sino oraciones completas, párrafos densos, viejos registros bancarios y libros de cuentos doblados que milagrosamente resistieron la intemperie y la guerra. Al principio leía despacio, apenas movía los labios, y su dedo seguía cada palabra como un sendero en tierras extrañas. Pero era rápida. Pronto dejó de pedir ayuda. En cambio, por las noches leía en voz baja y constante para Callejas, dando vida a historias escritas para vidas muy distintas a la suya, y, sin embargo, de alguna forma verdaderas. Una noche,
Mientras la nieve caía silenciosa contra las ventanas y el fuego chisporroteaba suavemente en la chimenea, Sara leía de un libro infantil sobre un bote cruzando un río y un hombre que entregaba su abrigo a un niño. Cuando terminó, miró a su lado y encontró a Diego dormido, no desplomado ni encorvado, sino descansando con los brazos cruzados y una bota medio atada, como si hubiera planeado levantarse en cualquier momento, pero se hubiera olvidado. Callejas estaba acurrucado a sus pies. No despertó a ninguno de ellos. Solo dejó el libro a un lado y observó cómo respiraban. No era una vida llena de alegría, pero sí una vida de decisiones. Y eso, para ellos, lo era todo. Más tarde, a principios de la primavera, Diego colocó una piedra en el borde del campo. No tenía nombre ni fecha, solo un grabado, un cuervo volando, con las alas extendidas, tallado profundamente en el granito. Cuando Sara preguntó por qué, él respondió, porque no todo necesita ser hablado para ser recordado. Ella comprendió. Pasarían años, pero la montaña nunca los olvidó. Los viajeros hablaban de un hombre cojo y una muchacha que disparaba mejor que la mayoría de los hombres, de un niño que antes no lloraba y ahora cantaba para las cabras y nombraba al viento. Algunos decían que la cabaña fue una fortaleza, otros una prisión, pero quienes se quedaban el tiempo suficiente, quienes veían el jardín que Marta plantaba y el porche que Diego reparaba cada primavera, contaban otra historia. Decían que era un comienzo, y eso bastaba.